Y es que en esta tarde vamos a disponernos, hay mucha gente que no ha llegado todavía, posiblemente llegarán en la noche, pero lo importante no es el que no vino, lo importante es que usted y yo estamos aquí. Así es que disfrute de la mesa del Señor. Para mí es un placer en esta tarde a presentar al hermano Rico Cortés. Lo conocí a través de GLC Channel y a través de ellos empecé a seguirle la huella y ser bendecido por las enseñanzas que él tiene. Y en un momento me comuniqué con él y le dije la posibilidad de que pudiera venir a compartir con nosotros la palabra, y él se dispuso. Después de una serie de problemas, él estaba ocupado, era fin de semana largo, pero llegó esta fecha y estamos aquí para gozarnos. Y yo creo que usted junto conmigo se va a gozar tremendamente en esta tarde. Así es que yo le voy a pedir al hermano Rico Cortés que él pase adelante, el tiempo es suyo. De aquí en adelante, como el Señor lo dirija, pues, amén. Gracias, hermano. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ok. Un poquitico más bajito, por favor. Mi nombre es Rico Cortés. Yo soy natural de Puerto Rico y me he criado en los Estados Unidos. He tenido el privilegio de viajar a través del Ministerio Sabiduría en la Torá por casi todo el mundo, pero generalmente en mi pueblo latino, pues, no conozco mucho del Ministerio Sabiduría en la Torá. I hope I spelled it right. I was moving a little fast. Ahí está, lo hice bien. Ok. Menos los acentos, pero todo está bien. Ok. Vivo en la Florida, en Orlando. Tuve la oportunidad de estar en la televisión, en GOC. Ya yo no estoy en ese lugar. Ahora estoy en el website www.wisdomintorah.com. Y ahí pues yo enseño la Torá toda la semana en audio y en video. También tengo diversos estudios que las personas pueden utilizar y los estudios de PowerPoint, específicamente estos estudios que estoy dando hoy, también los pueden conseguir allí. Ha sido un placer que el pastor pues me haya dado la oportunidad de poder visitarles a ustedes y poder compartir con ustedes las grandezas de nuestro poderoso Elohim. ¿Usted no cree? Este fin de semana pues para mí me pongo contento el poder llegar a mi pueblo latino, porque generalmente dentro de nuestro pueblo hispanoamericano, las raíces hebreas están despertando. Y generalmente siempre es un remanente pequeño en la cual está interesado en el momento. Pero dentro del cristianismo se está levantando el querer saber acerca de nuestros orígenes. Sabemos que nuestros descendientes son sefarditas. Muchos de ellos vienen de España, pues, y muchos de ellos eran judíos, que se llaman los Bene Anusim. También se llaman los marranos, los crypto Jews, los judíos cripto, o que quiere decir los que escondían su identidad aunque se convirtieron al catolicismo. Practicaban catolicismo en público y el judaísmo en privado. Pero en estos últimos tiempos estamos teniendo nosotros pues el despertar de regresar al contexto del primer siglo. See if this works. Al contexto del primer siglo en referencia a lo que son las parábolas y los milagros del Mesías. Quiero aprovechar el tiempo, en vez de hablar acerca de mi pasado, vengo de Puerto Rico, jugué béisbol profesional a 6 años, fui un buscatalento de los Medias Blancas de Chicago con los White Sox por 10 años, estuve envuelto en el béisbol profesional mucho tiempo, pero ahora estoy haciendo lo que en realidad me gusta, ¿no? Es compartir la palabra, mi pasión es mi vida. Tengo una esposa y 2 hijos. La próxima vez que regrese, si es que me quieren que regrese, pues los traigo para que lo conozcan. Y para mí de verdad que es un placer hacer esto. Pero quiero entrar al tema porque creo que hay mucha información. ¿Está muy alto, hermano? ¿Lo sientes muy alto? Ok, me siento tan alto. Se siente raro. Usted está con la gente siempre, pero yo sé que tienen video, no puede. Cuando nosotros comenzamos a estudiar las raíces hebreas, hay muchas preguntas, muchas dudas, hay algunas paredes teológicas y dogmáticas que estamos tratando de confrontar. Pero quiero que entiendan algo, que nuestra redención a través de la sangre del Mesías se puede comprometer con nada. Y eso es lo que no estamos hablando hoy. Eso es claro. Una de las cosas que ocurrían cuando yo era niño era que tú ibas a la iglesia y todo el tiempo se predicaba arrepentimiento, arrepentimiento. Cuando en realidad
no había una persona nueva en la congregación, éramos los mismos siempre. Y me hacían sentir culpable porque tenía que arrepentirme porque era un impío. Entonces yo siempre encontré eso peculiar y siempre llegó un momento que me perjudicó porque yo pensé, si el Dios que yo le sirvo me hace sentir como un inútil toda la semana, ¿para qué estoy sirviendo eso? Y eso me causó que me apartara de los caminos del Todopoderoso por 10 años, 12 años. Y cuando yo regresé a los caminos del Todopoderoso, yo decidí estudiar porque yo quería entender a plenitud lo que el plan del Todopoderoso para mi vida personalmente. Yo no estudio para ser inteligente, yo estudio para ser un mejor siervo. Esa es la única razón. Ahora, de que tengo el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes, del Creador, sí, eso es un honor. Pero en realidad mi estudio no es para poder impresionar a nadie, sino para compartir y entender. Y yo, cada estudio que tengo, pues yo lo quiero compartir porque es basado en preguntas que he tenido. ¿Me siguen, hermano? Ok. Entonces, cuando comenzamos a leer, ¿cuántos de ustedes han leído algunas de las cartas de Pablo o las parábolas, han entendido las parábolas de Yeshua? Y la leen, pero en realidad no la entienden en plenitud. Vamos a ser claros. ¿Sabe? Hay cosas en la palabra que leemos y nunca en nuestra vida espiritual hemos podido llegar a una plenitud de entendimiento de lo que estamos leyendo. Y esto no solamente ocurre con nosotros, esto está ocurriendo con el 95% de los creyentes. Y una de las razones por qué el pueblo no se desarrolla, y el pueblo, los pastores, pobrecitos, siempre tienen que estar poniéndole band-aids a los hermanos, porque en realidad, pues no sabemos, no estamos aprendiendo a cómo ministrarles a ellos, cuando en realidad nos estamos ministrando nosotros también. Es como que, ¿verdad? Que es difícil a veces. Queremos nosotros alimentarnos espiritualmente, pero estamos nosotros pendientes a todo el mundo y no tenemos tiempo de alimentarnos nosotros mismos. Entonces, cuando hacemos esto y comenzamos los estudios, es para entender el propósito, el plan de redención de nuestro Creador. Me gustaría tener una semana para poder comenzar poco a poco a establecer una base, pero vamos a hacerlo rápido hoy. Tenemos 4 secciones mañana, ¿verdad? 3. Perfecto. Yo lo que le voy a pedir a ustedes es que si no entienden algo o no están de acuerdo con algo, no hay problema, yo no me voy a ofender con ninguno de ustedes. No quiero que crean nada de lo que yo les digo. Verifíquenlo todo, porque lo que importa es que la palabra del Todopoderoso esté correcta y no es que un hombre sea correcto. ¿Me siguen? Si uno sigue la palabra en su contexto, pues la palabra de Yahweh está correcta y uno está correcto. Yo quiero que ustedes sean un buen, ¿cómo se dice? Jurado, ¿no? Se dice jury, jurado. Vamos a pesar la evidencia, vamos a escuchar, vamos a estudiar, vamos a verificar. Les voy a dar muchísimos versículos. No estoy aquí para predicar, estoy aquí para compartir y enseñar. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a permitir que la palabra nos declare a nosotros en su contexto. Una de las palabras que yo quiero que repita conmigo. Contexto, contexto, contexto. No pretexto, contexto. Muchas veces, muchas personas agarran versículos de Filipenses, de Efesios, de Corintios, del libro Apocalipsis, de los libros de los apóstoles, y hacemos una doctrina y una dogma de versículos aislados. Yo pienso, en mi opinión, que es un error. Ahora, no podemos decir de que no podemos agarrar versículos que nos edifican aislados, porque nos pueden edificar. Pero para establecer un contexto, tú no puedes agarrar un versículo fuera de contexto. Es imposible. Y anoche yo di un ejemplo. ¿Cuántos puertorriqueños hay aquí? 1. ¿Cuántos? 2. ¿Hay 3? ¿Quién más? 3 nada más. Conmigo 4. Ok. Pues uso este ejemplo. ¿Qué? Lo usé anoche, lo voy a repetir hoy. ¿Cuántos países se encuentran aquí? ¿De qué país es usted, hermana? Costa Rica, la tica. Yo he estado en Costa Rica. Por cierto, ¿sabía usted que el escudo de armas original, el escudo de armas original de su país, tenía la estrella de David? Y los rabinos entienden que la tribu de Benjamín se encuentra en su país. Entonces la pregunta para usted, pastora, es porque después de tantos años, usted se le interesa ahora las raíces hebreas. Es posible que usted pueda ser descendiente de los israelitas y no lo sabe.
Pero para la salvación no importa, todo lo que él cree, pero estamos hablando de identidad como pueblo, ¿no? Entonces, ¿de qué país es usted, hermano? Costa Rica también, otro tico. ¿Cuántos son de Costa Rica? Ya veo que hay unos cuantos aquí. Ok, ya me contestaron la pregunta. Salvador. Colombia, ok. Yo viví en Venezuela 6 años. Muchos colombianos me conocí allá. Costa Rica, estuve en Tilarán, estuve en San José, estuve en todos lugares por allá. Ustedes manejan como locos allá, yo. Increíble. Acá también. Wow. Pero es impresionante como ustedes manejan allá. Yo me fui en un autobús de San José a Tilarán. Usted sabe que eso es un largo tramo, ¿no? Y se me ocurre montarme un autobús y el que manejaba el autobús le pasaba los automóviles en una curva. Por poco se me sale el corazón. No, Costa Rica es bello. Costa Rica me recuerda mucho a Puerto Rico cuando yo me criaba allá. Cuando usted, le voy a dar un ejemplo de lo que está ocurriendo para entrar al tema. Voy a repetir lo que dije anoche para el beneficio de ellos. Ya ve que vemos que no hay muchos puertorriqueños. Los puertorriqueños no den la respuesta, por favor. Si el hermano pastor envía a la hermana a Puerto Rico y la hermana en Puerto Rico pues quiere disfrutar unas vacaciones, no quiere trabajar, pues ella dice, tengo que aprender algo para cuando regrese a New Jersey, Nueva Jersey, pues puedo dejar de saber de la cultura que aprendí. De repente la hermana se sienta en el condado o en San Juan o en Mayagüez, lo que sea, y se sienta en una cafetería donde están sirviendo café. Usted no le interesa la cultura, no le interesa el idioma, no le interesa nada, solo quiere disfrutar las vacaciones, pero quiere agarrar algo de la cultura o de una expresión idiomática que le va a llamar la atención a su pueblo en Costa Rica. Pues entonces va a haber una conexión. Y dice, cada vez que una persona pide, dame café puya, a esa persona le dan café. Y ya tú lo ves por 2 o 3 días y tú dices, ok, cuando regrese a Costa Rica, le voy a enseñar al pueblo que en Puerto Rico se llama café, le dicen café puya. Y ustedes saben de café, porque en Costa Rica se hace un buen café. No se coman los granitos de café con chocolate que dan en el aeropuerto, yo. ¿Sabe qué estoy hablando, verdad que sí? Porque yo me comí como una bolsa de ese y el corazón me hacía así. Yo me asusté. Yo me comí una bolsa, estaban deliciosos, ¿no? Café, los granitos de café con chocolate. Y yo empecé a comer. Como a los 3, media hora yo estoy. Y yo, me está dando ataque el corazón. De repente la hermana regresa a Costa Rica y le dice a todo el mundo, hermanos, en Puerto Rico se llama café puya. Pero ella no les dejó saber a ustedes de que ella no preguntó, ni se asimiló, ni averiguó el contexto original. Usted aceptó una tradición basado en un testigo que no hizo nada de pregunta. ¿Me están siguiendo? 2000 años más tarde, llega un puertorriqueño a la costa de Costa Rica y los costarricenses, los ticos, le dicen, mira, ven acá. Nosotros llamamos el café puya, como en tu país. Y yo digo, ¿de verdad? ¿Tú sabes cómo somos nosotros cuando vamos a un lugar extranjero? La primera vez que llegué a Israel, la primera vez, la primera noche estuve en Tel Aviv, la segunda noche estuve en Galilea, mirando el mar de Galilea. Allá averiguaron que un puertorriqueño estaba en un lugar y una señora puertorriqueña de Aguadilla se casó con un ruso y vive en Galilea. ¡Wow! Cuando me dijeron que había una puertorriqueña casada con un ruso en Galilea, yo voy para allá. ¿Qué me sirven? Arroz con habichuela y pegao. El pegao es lo que el arrocito abajo que en Puerto Rico lo preparan y eso es lo mejor Pueden imaginarse que estoy en la casa de un ruso con una puertorriqueña en Galilea, en Israel, comiendo pegao. De repente viene la hermana y nos deja saber a nosotros, mira que tienen café puya. Pues entonces yo digo, pues hermana, deme café puya. De repente, cuando yo pruebo la interpretación de lo que se conoce en su país como café puya, que lo agarraron basado en una persona que supuestamente usted confió, le estaba diciendo la verdad. Cuando yo pruebo el café, yo digo, esto no es café puya. Y en ese momento usted continúa peleando conmigo. Recuérdense que yo soy el puertorriqueño. No tiene sentido, ¿no? Y los hermanos puertorriqueños saben que el café puya significa café sin azúcar.
¿Me sigue? Dejó de ser café. Pero el contexto de lo que le enseñaron tiene que cambiar basado en la evidencia y la persona que proviene del lugar de donde se origen. ¿Verdad que sí? Las escrituras, 2000 años atrás, unas cartas fueran escritas en un contexto hebreo, con unas expresiones idiomáticas hebreas, con el idioma hebreo, a un pueblo hebreo. Ha sido traducido en todos los países del mundo sin el beneficio del contexto basado en la interpretación. Hay 33,000 versículos, hay 31,000 versículos y hay 33,000 denominaciones. Vamos a repetir eso. Hay 31,000 versículos, más o menos así, y hay sobre 33,000 denominaciones. ¿Cómo es posible que hay más denominaciones que versículos en la Biblia, por favor? ¿O estamos interpretando las cosas correctas? ¿O estamos agarrando versículos aislados? ¿Cómo es posible que usted pueda pasar por una carretera, por esa carretera que está ahí, y hay como en 10 millas deben haber mínimo 40 iglesias? Hable con cada uno de los pastores, todo el mundo tiene una definición diferente acerca de las cosas. Por favor, hermano, la palabra no se puede contradecir. Es imposible. Entonces, estudiamos las parábolas, los milagros, las palabras del Mesías, pero cuando eso fue escrito en un contexto, con una expresión idiomática, en un vocabulario que la audiencia entendía. Por ejemplo, si yo le estoy hablando a un pueblo puertorriqueño, yo no tengo que explicarle lo que es pegado. Le tengo que explicar a una persona que no es de Puerto Rico. Eso es lógico, ¿no? ¿Cómo podemos entender el primer siglo si no estudiamos la historia del primer siglo, no estudiamos el idioma del primer siglo, no estudiamos el contexto del primer siglo? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes entienden que había más de una casa de fariseos en el primer siglo? Porque vemos lo que dice fariseos, pero nosotros vemos al Mesías, a Yeshua, hablando con unos fariseos y le habla fuerte, hijo del diablo. ¿Verdad que sí? Le dice un montón de cosas a ellos, pero después está hablando con Nicodemos y lo trata bien. Que Yeshua está haciendo algo que está bien un día y otro día no. Entonces, ¿sabían ustedes que habían 7 tipos de fariseos en el primer siglo? 7 tipos de fariseos. Es como decir, adventistas, pentecostal, bautistas. Eso no está incluyendo a los saduceos, no está incluyendo a los esenios, no está incluyendo a los zelotes. How do you say zealots? Eso mismo, gracias hermana. Celotes. Estamos hablando de diferentes ramas del judaísmo dentro del primer siglo. Si me puede bajar un poquitico más, por favor. Es que yo hablo duro. Puertorriqueño al fin. Fíjate, sabe que el puertorriqueño y el judío tenemos mucho en común. Cuando yo estoy en Israel, que voy a el mes que viene voy a estar allí, yo me siento como si estuviera en mi casa. Porque los judíos, eso sí, empiezan a hablar y se empiezan a discutir, después, que legislado, nos vemos, see you later. Es como estar en mi casa. Feel at home. Se me olvidó qué está diciendo. ¿Qué está diciendo? De los fariseos. ¿Sabían ustedes que los fariseos habían como un concilio o como los líderes del Sanedrín en el primer siglo? ¿Cuál eran? ¿La casa de Shammai o la casa de Gilel? Hermanos, tenemos que entender eso porque eso va a explicar mucho el contexto de las cartas de Pablo, el propósito y la razón por qué Pedro y Pablo siempre estaban encontrados. Siempre tenían un encontronazo entre Pedro y Pablo. Se discutían. No era que eran enemigos, en la forma que ellos hablaban era esa forma. ¿Sabían ustedes que de qué casa de fariseos era Pablo? Esto es importante entenderlo. Porque entonces cuando ve los conflictos entre Pablo y Pedro, podemos entender el contexto de Hechos 10, Hechos 15, Hechos 21, Gálatas, Efesios, primera y segunda de Pedro. Si no entendemos ese concepto. Entonces, el contexto de lo que estoy hablando es que hay una autoridad en el primer siglo que está completamente opuesto al mensaje del Mesías de restauración.
¿Dónde ocurre el mensaje de restauración? Por cierto, ¿sabían ustedes que la parábola del hijo pródigo no es nada nuevo? Esa parábola se encuentra en una forma diferente en el mismo Talmud. En los escritos rabinos se encuentra esa parábola. Yeshua no dijo nada nuevo. Yeshua lo trajo a un mayor entendimiento con el propósito original. Y cada uno de nosotros sabemos que a través de nuestra vida cotidiana, nuestra vida espiritual, hemos pasado por el proceso de ser el hijo pródigo, ¿sí? Yo pasé por eso. Ok, pero le hemos extraído el contexto, la enseñanza espiritual, pero no nos hemos enfocado en su mensaje profético original. Y eso es lo que vamos a hablar en estos 2 días. Por cierto, mañana voy a dar un paso hacia atrás y voy a cubrir el libro de Hebreos en el contexto hebreo. Libro de Hebreo en el contexto hebreo. Antes de comenzar, quiero hacer una pregunta. Hermano, le voy a dar mucha información. El hermano conoce como yo enseño. Yo no vengo aquí a entretener a nadie. Vamos a estudiar juntos. ¿Está bien? Los tiempos de entretener se acabaron. La palabra no es para entretener, es para vivirla. Pero si no entendemos lo que estamos leyendo, siempre vamos a estar titubeando y vamos a estar teniendo problemas y nos enfriamos y nos calentamos, nos enfriamos y nos calentamos. Pero si yo sé cuál es la puerta y por dónde tengo que entrar, nadie me tiene que decir cuántas veces puedo ir por ella. Y tenemos que edificarnos los unos a los otros. Amén. Comenzamos. ¿Dónde ocurrió la separación del reino? Para poder entender esto tenemos que regresar a Primera de Reyes capítulo 11. Primera de Reyes capítulo 11. Nos habla acerca de la razón por qué el reino de Israel, recuérdense hermanos, antes de ir ahí, voy a leer un versículo, continúen buscando Primera de Reyes capítulo 11, y yo voy a ir al capítulo 10 de Mateo, y quiero hablar de estas palabras, 10 versículos 5 y 6, ¿me siguen hermanos? Solamente uno de ustedes. El versículo 5 dice, Yeshua envió a los 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos, ni entren entre los pueblos de Samaria. Vayan bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pregunta, tenemos un problema inmediatamente que leemos este versículo. Porque después Yeshua va y habla con la mujer samaritana. Pero él le dijo que no fueran. Tenemos que entender la historia, hermanos. Porque aquí dice, déjame leerlo de nuevo. ¿Dónde está? Dice, no vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos samaritanos, de Samaria. Hermanos, hay una diferencia entre el contexto. Cuando el reino de Asiria, que se va a leer en el versículo 12, capítulo 12, cuando el reino de Asiria conquistó a Israel, el reino del norte, ellos removieron a los israelitas, las 10 tribus, hay 12 tribus, ¿sí? 10 de ellas fueron divididas al norte y 2 más los levitas al sur. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados un poquito con el tema? Ok, aleluya, ok. Entonces, cuando hubo la división del reino, pues las 10 tribus fueron al norte por su desobediencia. Ellos fueron exiliados a Asiria. El rey de Asiria agarró las personas que vivían en el reino de Asiria y los movió hacia las montañas de Samaria. Quiere decir que habían pueblos o comunidades que no eran israelitas viviendo dentro de Israel. Exactamente como está ocurriendo ahora mismo en Israel. Que los que viven en las montañas de Samaria, casi todos no son israelitas, son palestinos. ¿Cómo sabemos nosotros que esta profecía, porque lo que ocurrió en la parábola no es solamente una parábola, es un preámbulo a la última profecía de restauración? ¿Me siguen? Importante, por cierto, en la semana que viene van a tomar un voto muy significativo en la historia. Quiere decir que si Estados Unidos decide irse en contra de Israel, no se ponga muy cómodo en sus casas, porque el juicio va a llegar a este país cuando alguien va en contra del pueblo de Israel. ¿Ok? Quiere decir que ahora vamos, y dice aquí en Mateo capítulo 10, versículo 5, man, I find everything. Como me dejé mi Biblia en español, no encuentro nada. Dice, vaya más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel.
quiero hacer un par aquí rapidito. El Evangelio, las buenas nuevas, la oportunidad de salvación es para todo el que cree. ¿Estamos claros? Pero ¿estaría usted de acuerdo conmigo, y como líderes ustedes saben, que usted no puede ministrarle al mundo si su casa no está en orden? Entonces una pregunta, si la casa de las 12 tribus de Israel están divididas, que es el reino del Todopoderoso, ¿pudiera el Todopoderoso ir a otro pueblo sin tratar de restaurar su hogar primero? ¿Verdad que él tiene que comenzar en su casa primero? Ok, entonces, si el Evangelio no hubiera sido predicado al pueblo de Israel para traer restauración, ¿pudiera el mundo tener la oportunidad de restaurar? Si no sigue el procedimiento que él estableció. Quiere decir que el juicio comienza en su casa primero. Restauración en su casa primero. Y entonces él escoge a su casa como los testigos para ir a todo el mundo y darle las buenas nuevas, no solamente a los dispersos, pero también a los gentiles, para que acepten al Elohim de Abraham, Isaac, Jacob. ¿Estamos claros, no? Ok. Entonces, aquí dice Mateo que ve a las ovejas perdidas en la casa de Israel. ¿Por qué esto es importante? Porque las ovejas perdidas es una expresión idiomática con la casa de Efraín, la casa de Israel, los desterrados de Israel, los dispersos de Israel, ovejas perdidas. Todo tiene que ver con las tribus del norte, y el hijo pródigo tipifica el retorno, el regreso del hijo menor, que es Efraín, a la casa del padre. Eso es lo que significa, ¿ok? ¿Dónde ocurrió la división del reino? Si vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, comenzando en el versículo 33. Vamos del 31. Y dice a Jeroboam. Jeroboam era de la tribu de Efraín. Y por eso es que el norte se llama la tribu de Efraín. ¿Por qué? Porque el rey de la tribu del norte venía de la tribu de Efraín. ¿Me están siguiendo? Hermanos, es importante que me digan, no entiendo o sí entiendo. ¿Ok? Por eso es que el sur se llama el sur, las tribus de Judá. ¿Por qué Judá? Porque el rey de las tribus del sur venía de la tribu de Judá. ¿Me siguen? Ok. Términos son importantes. Y dice, y dijo Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque el Señor Elohim de Israel te dice, voy a quitarle el reino a Salomón y a darte a ti 10 tribus. A Salomón le dejaré solo una tribu. Salomón era de Judá, la otra tribu que le dejó fue Benjamín, más los levitas. Pero originalmente los levitas subieron con Jeroboam, pero cuando Jeroboam cambió el templo, construyó un templo en Betel y también en Teldán, en Dan, en el norte de Jerusalén, el norte de Galilea. Allá construyeron una copia del templo, un altar, cambiaron las fiestas del 7º mes al 8º mes y no permitieron que el pueblo fuera a Jerusalén a adorar al Todopoderoso. Ahí entra lo que hablamos de el tipo de servicio y de adoración corrupta. Fue introducida no por los católicos, pero por los hijos de Israel. ¿Me sigue? A veces nosotros pues sabemos que la Iglesia Católica en su origen tuvo un papel muy importante en la corrupción de lo que era el mensaje original. Pero no estamos hablando de eso históricamente, tenemos que ser realistas. Ocurrió cuando Jeroboam dividió el reino porque no querían pagar los impuestos de Rehoboam. ¿Me están siguiendo? ¿Okay? Para poder hablar de esto tengo que regresar a la historia, hermanos. El problema es, si no estudiamos de este lado de la Biblia, nunca vamos a poder entender este lado de la Biblia. ¿Ok? Todavía no soy un hereje, ¿verdad? Hasta el momento no, hermano. ¿Estoy bien? Ok. Yo lo que quiero es que ustedes me den una oportunidad de poder exponer el tema, de tener la oportunidad de exponerlo y que sea de bendición, ¿no? Y si no están de acuerdo conmigo, no hay problema. Sí, que no tenemos que de no hablarnos los unos a los otros. Eso es lo que la denominación hace. Cuando no está de acuerdo contigo, ya no te quieren hablar.
Ustedes lo saben. Cuando usted conoce a una persona en Walmart, en la tienda, ¿verdad? Y aleluya, y empiezan a hablar de las cosas del Señor. Ay, hermano, qué felicidad. ¿Cuánto tiempo usted lleva sirviendo al Señor? 5, 10, 15 años. Y lo próximo que viene es esto. ¿Y qué denominación es usted? No le preguntan si tiene una vida fructífera en las cosas del Padre, qué bendiciones el Padre le ha dado. No, no, ¿qué denominación eres? Basado en su respuesta, esa persona decide si va a confraternar con usted o no. Yo pensaba que éramos un pueblo unido como adoración al Padre Celestial en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Pero no, ahora se dividen por denominación. Hay un oído por allá, una pierna por allá, un brazo por allá, los dedos por allá. Todo el mundo está fragmentado y no hay una forma de unirnos como un pueblo unánime para adoración, para alabanza, para darle gloria al Todopoderoso. Yo creo que eso es inmadurez. Y ya los tiempos de religión se tienen que acabar. Continuamos. Y dice en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 32, a Salomón le dejaré una sola tribu por consideración a mi pueblo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre las ciudades de los tribus de Israel. ¿Por qué? Porque Salomón me ha rechazado. ¿Cómo fue que Salomón rechazó al Padre? Dice, y se ha puesto a adorar a Astarte. Astarte, hermanos, ¿usted ha trazado el nombre Astarte en la Biblia? ¿Usted sabe cuál es el nombre moderno de Astarte? Easter, la diosa de la fertilidad. Quiere decir que el pueblo en Estados Unidos, cuando observa Easter, yo no sé cuándo fue la última vez que un conejito tenía huevitos. Es la realidad, hermanos, por favor, verifíquenlo todo, ¿ok? Esto no es nada nuevo, esto es un cíclico, ¿ok? Aquí a Salomón se le fue quitado su reino por adorar lo mismo que ahora mismo en muchas congregaciones se ha adoptado como una observancia bíblica. ¿Usted cree que el Padre va a tener misericordia solo porque Yeshua vino y nos redimió? Hermano, la razón por que Yeshua murió por nosotros es para restaurar al pueblo por adorar a otros dioses. Para que regresemos al mismo problema en el futuro. O sea, tú no vas a pretender que tú estás feliz y tu esposo le es infiel con otra mujer. Entonces nosotros somos la novia del Mesías y pretendemos que esté feliz con nosotros, con cuantos dioses adoramos que han sido inculcados por la tradición dogmática religiosa. Si usted en lo físico no está dispuesto a perdonar a alguien que le fue infiel, ¿cuánto más el Padre? Y así mandó a su Hijo para morir por usted, sabiendo que le íbamos a ser infiel. Así envió a su Hijo para que usted tuviera acceso al reino. Ese es amor, que puede perdonar, que nosotros no tenemos la capacidad humana para perdonar y olvidar. No solamente Él perdona, pero Él olvida. Y esa es una cualidad que nuestro Creador tiene, que nosotros nunca vamos a poseer. Por eso es que yo tengo pasión por su palabra. Porque entiendo que hay una misericordia más allá de mi propio entendimiento. ¿Okay? Cuando continuamos leyendo en el capítulo 12, por favor, lo pueden estudiar ustedes mismos, vemos que a Rehoboam fue y subió a Siquem, ¿ok? Allá pues lo proclamaron rey, y después hubo una división en el reino. Jeroboam subió al norte y estableció su reino. Rehoboam, el hijo de Salomón, quedó en el sur y estableció su reino de Judá, y ahí siempre hubo una división. Pero las profecías, Isaías, vamos a Isaías capítulo 11. En Isaías capítulo 11, versículo 12. Isaías capítulo 11. ¿No están aburridos todavía, no? Ok, todavía no, ¿verdad? Vamos a tratar. Hermanos, si digo algo que les ofende, en la forma que lo estoy presentando, yo espero nunca ser arrogante, ese no es mi corazón. Pero yo no puedo comprometer la verdad por pasarle la mano a las personas. Podemos hacerlo con amor para edificarnos, buscando bíblicamente que la palabra sea verdad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero no con arrogancia. Mi intención no es ser así. ¿Okay? Isaías 11, versículo 12, dice, levantará una señal para las naciones y reunirá a los israelitas que estaban desterrados.
Y dice, juntará desde los 4 puntos cardinales a la gente de Judá que estaba dispersa. La envidia de Efraín terminará y el rencor de Judá se calmará. Efraín no tendrá envidia de Judá y Judá no sentirá rencor con Efraín. Los dos se lanzarán hacia el occidente contra los filisteos. Quiere decir que va a haber una restauración, ¿no? Pero te dice la palabra que uno va a tener rencor por el otro y el otro envidia por el otro. El hijo pródigo. ¿No? ¿Recuerda cuando el pequeño quería venir? Y el mayor decía, no, pero ¿y por qué tú le diste todo eso a él? El hijo pródigo está a cumplimiento de esa profecía en Isaías y el Mesías, Yeshua, es el que está trayendo esa restauración. Ok, vamos a entrar al tema. What happened here? ¿Qué yo hice? Esto. Ahora sí. Muévelo, ¿lo puedes mover hasta el otro, por favor? How do I bring it down? ¿Cuál es? ¿Para arriba, para abajo? ¿Cuál es? Chacho, qué revolú yo tengo aquí, mano. Aquí está, ok. Ok, aquí vamos. Dice, en Éxodo capítulo 2, capítulo 4, 22, dice, entonces dirá Faraón, así ha dicho Yahweh, Israel es mi hijo, mi primogénito. Sabemos eso. Las 12 tribus, ¿verdad? Por eso es que en Ezequiel habla acerca de una madre que ha tenido 2 hijas, Aholá, Aholibá. Después habla acerca de 2 hermanos. Está hablando de Efraín y está hablando de Judá. ¿Me sigue? Es un patrón en todas las escrituras. Podemos verlo allá. También dice en Jeremías 31, 20. ¿Acaso no es Efraín un hijo querido para mí? ¿Acaso no es un hijo precioso? Porque, oye esta palabra, porque cada vez que hablo contra él, lo recuerdo más. Por eso mis entrañas se enternecen por él. Ciertamente tendré misericordia de él, dice Yahweh. Estamos viendo aquí una profecía acerca de la restauración de su pueblo y como él habla con un atributo maternal. Cuando pienso en Efraín, wow, mis extrañas. Es algo que es algo bien peculiar, ¿no? Entonces vemos que hay dos hijos. Uno es Efraín y el otro es Judá. Lucas capítulo 15, versículo 11 dice, dijo además, un hombre tenía 2 hijos. En esta historia, hermano, mire, en todas las parábolas y todos las parábolas y los milagros del Mesías, en los milagros, la persona que recibe el milagro tiene una tipología. La enfermedad es causada por un problema. El lugar donde lo hizo tipifica la tierra de Israel. ¿Me siguen? Repito eso. En cualquier parábola o milagro, por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre. La mujer tipifica a Israel en su estado de impureza. ¿Verdad que sí? ¿Y cuánto tiempo ella estuvo enferma? 12 años. Quiere decir que las 12 tribus están impuras en su pecado. Están fuera del campamento por su impureza. No podían entrar al campamento. El campamento representa la tierra de Israel porque tenía que estar ritualmente pura. ¿Me sigue? Una mujer en su estado de impureza no puede estar en un lugar donde es puro, de acuerdo al servicio del templo. Entonces, de repente, ella toca el borde del manto del Mesías. Pero sí, como usted no sabe, muchas personas no han visto los tzitzits, que es un mandamiento en Números capítulo 15. Pues lo que ella tocó no fue el borde como usted y yo pensamos, fue esto, el tzitzit. ¿Qué tiene el tzitzit? Bueno, la forma que tradicionalmente se ha hecho, tiene 5 nuditos. Los 5 nuditos representan los 5 libros de Moisés. Tiene también en la forma que lo atan. ¿Okay? Noten que uno es más pequeño y otro más grande que el otro, porque tiene el nombre de Yod-He-Vav-He, Yahweh. ¿Okay? Son Yod, 10, He, que es 5, Vav, 6, y He, que es 5 de nuevo, ¿no? Que el total vendría siendo 26. 26 es el valor numérico del nombre del Todopoderoso, Yahweh. Tiene 8 flequitos con uno azul. Azul tipifica algo celestial. ¿Y por qué 8? Porque 8 representa convenio, 8 representa eternidad, 8 representa vida eterna.
Entonces, ¿cuál es el mensaje que ella quería? Ella, Israel, en su estado de impureza, quería regresar a la tierra, pero antes de regresar tenía que ser, ¿qué? Purificada por el único que podía hacerlo. Y ella quería regresar a la palabra de Dios, al nombre de Dios, a la promesa celestial y a la vida eterna. ¿Por qué? ¿Y dónde se encuentran ellos? Por eso es que tenemos 4. ¿Por qué? Porque vamos a estar en los 4 confines de la tierra. Todo es para una enseñanza a nuestra vida cotidiana. Para cuando veamos el mandamiento, esto no es para usted. Este mandamiento que nosotros tenemos no es para que usted lo vea. Es para que yo me recuerde el mandamiento. Es para mi beneficio. ¿Me siguen? Pero mucha gente lo ve y dice, no, que eso son cosas judías. Hello, Yeshua fue y es y será judío cuando venga. Y Yeshua tenía lo mismo en sus mantos también. Porque era un mandamiento y es un mandamiento en su palabra. Y como fue él el que dio la palabra en el monte Sinaí, no la puede anular. ¿Me siguen? Contexto. ¿Me están siguiendo hasta el momento? Aleluya. Ok. Entonces vemos aquí que hay un hombre. El hombre en la historia tipifica el padre. Los 2 hijos tipifican los 2 reinos divididos. Ok. Dice en Lucas 15, ¿qué dice ahí? Primera de Crónicas 5:1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Pues él era primogénito, pero cuando profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura fue dado a los hijos de José, hijo de Israel. De modo que no fue registrado como primogénito. Quiere decir que ya no tiene que ver con lo que es genealogía. Esto es bien importante. ¿Okay? Usted sabe lo que Rubén hizo. Do you have a pointer on this thing? ¿Dónde está el pointer? Este chiquitico. Ok, aquí está. Ahí vamos. Dice, el hijo menor demanda su herencia. Lucas 15:12 dice, el menor, que en este caso el menor representa ¿a quién? Las tribus del norte, que son ¿quién? Efraín. ¿Tiene sentido hasta el momento? Ok. Dice, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él le repartió los bienes. Ok. ¿Tú quieres irte? Sal de mi casa. No hay problema. Entonces dice, Ezequiel 23, mira lo que dice la profecía en referencia a Efraín. Dice, oh hijo de hombre, Ben-Adam, habían 2 mujeres que eran hijas de una sola madre. Está utilizando lo que es Midrashim. Midrashim es un método de estudio para formular un pensamiento para llegar a un ideal más grande del contexto de lo que le está hablando. ¿Okay? Y dice, se prostituyeron en Egipto. Quiere decir que las 2 hijas ahora representan ¿quiénes? Las 12 tribus. Una del norte y la del sur. No solamente se conocen como el hijo pródigo, el hijo mayor, también se conocen como las 2 hijas de una madre. ¿Me siguen? Es el mismo contexto. Se prostituyeron en Egipto. En su juventud se prostituyeron. Recuerden que en la palabra, cuando tú te acuestas con otros dioses o adoras o alabas a otros dioses, equivale lo que es adulterio en lo físico, es idolatría en lo espiritual. Prostitución bíblica y está la prostitución física. Por eso es que hay muchos pastores y tenemos que cuidarnos de que la forma de caer siempre ha sido por el pecado sexual. ¿Por qué? Siempre eso es tan común que tenemos que cuidarnos, porque si estamos enseñando al pueblo involuntariamente a ser idólatras para observar cosas no bíblicas, lo que se está haciendo en lo espiritual se va a revelar en lo físico. Por eso que dice que la abundancia del corazón habla tu boca. Si una persona habla nada más de prosperidad, dinero, ¿qué es lo que hay en el corazón? Dinero. Si habla de otras cosas, adulterio, generalmente es porque el espíritu revela la condición del hombre. Eso es algo bien claro, se ha conocido en la historia de Israel. Siempre pasa así. ¿Me siguen? Por eso es que venían los profetas. ¿Me están siguiendo? La mayor se llamaba Aholá y su hermana se llamaba Aholiba. Fueron mías y dieron a luz hijos e hijas. En cuanto a sus nombres, Aholá es Samaria, ese es otro nombre para las 10 tribus en el norte. ¿Okay? Y dice, y Aholibá en Jerusalén, ese es otro nombre por Judá. ¿Okay? Y dice, Aholá se prostituyó cuando me pertenecía, ardió en deseo por sus amantes, ¿los quiénes? Los asirios.
hombres de guerra. ¿Dónde encontramos esa evidencia? Primera de Reyes capítulo 12. En Primera de Reyes capítulo 12 habla acerca de eso. O el 13, dame un segundito. Los asirios habla acerca de que ellos entraron y conquistaron a Jerusalén. Eso ocurrió unos cuantos años más tarde. No lo encuentro ahora, no. Los asirios entraron y conquistaron a Jerusalén. A las tribus del norte se los llevaron. Ellos rechazaron el mandamiento. El Todopoderoso le envió profetas. El profeta Oseas. Mira qué impresionante es el deseo del Todopoderoso llegar a que el pueblo regresara a él, que le dijo al profeta, profeta Oseas, vas a hacerme un favor, te vas a casar con una prostituta, Gomer, y vas a tener hijos de prostitución, hermano. ¿Sabe usted lo que significa eso? Que los hijos de Oseas era posible que no eran de él mismo, ni de él. Oseas, Hoshea, que en hebreo la raíz es Shua, que significa salvación, de ahí viene el nombre Yeshua. Quiere decir que el profeta Oseas representa al Mesías que está ¿qué? Con una mujer prostituta adorando a otros dioses. Los hijos se llamarán los Ruhamá, no hay misericordia, los Yesrío, que se llama dispersar, y el otro es lo a mí, no es mi pueblo. No a mí, pueblo. Interesante. Vamos a 1 Pedro, capítulo 2, por favor. Todavía tengo tiempo, ¿no? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Mira qué interesante. Dice el capítulo 2, versículo 10, te dice de esta forma. Dice, ustedes que antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblos de Elohim. Antes Elohim no les tenía compasión, pues ahora tiene compasión. ¿Cuál es la referencia? Debiera ser Oseas capítulo 2, versículo 23. ¿Quién es la audiencia de Pedro? Versículo 1. Yo quiero que ustedes lean el versículo 1 conmigo, lo que tienen Biblia, por favor. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 1. Léanlo conmigo. Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria. O en su Biblia dice la dispersión. No le está hablando a los gentiles en 1 y 2 de Pedro, hermanos. Le está hablando a los dispersos de Israel, específicamente a las 10 tribus que se le dio la profecía en el libro de Oseas. Hermano, la parábola del hijo pródigo tiene que ver todo con esa profecía del libro de Oseas y 1 y 2 de Pedro. Ok, continuamos. Dice, Lucas 15:13 dice, muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor, Efraín, se fue a una región lejana y allí desparció sus bienes y viviendo perdidamente. Ok, de acuerdo a la profecía, hermanos, ¿a dónde fue a parar los hijos de Israel? A Siria. Un lugar lejano. Por cierto, Josefo, el historiador del primer siglo, nos dice de que los hijos de Israel, las 10 tribus, se encontraban en los confines de la tierra, más allá del Éufrates, en una gran magnitud de personas que no se podía contar. Lo mismo que dice el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1 de Oseas, versículo 10. ¿Cuántos versículos te he dado ya? Versículo 10 dice, un día los israelitas serán como la arena del mar, que nadie los puede medir ni contar. En vez de decirles, ustedes ya no son mi pueblo, ahora les dirás, ustedes son los hijos del Dios viviente. Entonces se juntará la gente de Judá y de Israel. Si Israel y Judá o judíos es sinónimo, entonces ¿por qué la Biblia hace distinción entre los dos? Yo espero que los hermanos que están en el internet oyendo, escuchando, no solamente se sienten a escuchar, pero que hablan sus escrituras conmigo y lo puedan ver por ustedes mismos. Alguna pregunta pueden contactarse conmigo en mi website y yo estoy más que disponible de compartir más con ustedes y contestar más preguntas. Y si no están de acuerdo también me envía un email, me dice que estoy loco, no hay problema.
Entonces se juntará la gente de Judá y de Israel y nombrarán a un jefe único. Eso ocurrirá en el milenio. ¿Ok? Entonces, sabemos que Israel, Efraín, los dispersos, los expatriados, fueron a parar en Asiria y después, cuando los asirios fueron conquistados por otro reino, fueron movidos a otros lugares. Sabemos que Pedro terminó en Babilonia. Sabemos que Bartolomé, ¿cómo se dice Bartolomé? Bartolomé terminó en el norte de India. Es interesante que hubo un profeta llamado Jonás, que 150 años antes, más o menos aproximadamente, antes de la dispersión de Israel, el Todopoderoso le dice al profeta Jonás: oye, Jonás, yo quiero que tú vayas y prediques a Nínive. Nínive, la palabra Nínive en hebreo, la raíz representa nun y la palabra nun representa pez. Es interesante que los hijos de Efraín están conectados con un pez en Génesis capítulo 48, 46. Y vamos a leerlo ahorita. Y es interesante porque de repente Yeshua dice, así como la ¿qué? De Jonás. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Como el qué? ¿La señal de quién? Todos nosotros dejamos la evidencia y dejamos solamente a mitad el mensaje profético que Yeshua te estaba tratando de dejar saber. Porque cuando hablamos de Jonás, solamente hablamos de su desobediencia, que se fue a otro lugar, que lo agarró el pez, estuvo 3 días y 3 noches en el pez, y cuando salió y ya se acabó. No hablamos más de eso. Y cuando pensamos, cuando Yeshua dijo acerca de Jonás, solamente estamos pensando de los 3 días y las noches que estuvo en el vientre del pez, ¿no? Hermanos, ¿a dónde recurrió Jonás después de salir del vientre del pez? A Nínive, que se encuentra cerca de Babilonia, exactamente donde se encontraban los hijos de Israel muchos años más tarde por el reino de Asiria. Qué interesante que Abraham vino de la misma localidad. Isaac se le dijo que buscara a su novia en el mismo lugar. Jacob consiguió su novia en el mismo lugar. ¿Me están siguiendo? Un patrón. Entonces, vemos que Jacob encuentra a su novia en un pozo. Moisés encuentra a su novia en un pozo. Y también tenemos a Isaac, que le consiguieron a su novia en un pozo. Y Yeshua se encuentra con la mujer samaritana en el pozo. Eso vamos a hablar esta noche. ¿Ok? Entonces, ya no es por coincidencia. Ahora tiene que haber un mensaje profético. Y ya el Padre en su amor ya había preparado el camino con la historia de Jonás para dejarle saber al pueblo de Israel lo que iba a ocurrir antes de que ocurriera. Ese es el amor de un padre que ama a sus hijos. ¿Me siguen? Ok, continuamos. Ya tengo su atención, ¿verdad? Ok. Señales de los últimos días. Hambruna en la tierra. Dice este particular hombre, que es de Nueva York, por cierto, era de Europa, y se convirtió en uno de los rabinos más prominentes, ¿no? En el judaísmo moderno, murió en el 1993, y en 3 días estaban esperando ellos que resucitara, porque lo nombraron el Mesías. Y yo no entiendo cómo es posible que ellos creyeron que este hombre podía ser el Mesías cuando él mismo citó en uno de sus libros que el Mesías de Israel tiene que aparecerse en Galilea. ¿Y a dónde apareció Yeshua? Él no llena ese requisito. Por cierto, él no nació en Belén. Yeshua nació en Belén, de acuerdo a la profecía que dice. Él nunca visitó la tierra de Israel. Pero el pueblo ortodoxo lo nombró como el Mesías. Y estaban esperando que resucitara. Nosotros tenemos la evidencia, pero no, como nos regresamos al contexto, no podemos ver el tesoro que tenemos al frente de nosotros. Por eso yo me llevo bien con algunos ortodoxos. Ellos me hablan acerca de Jesús y yo les digo, pero es que lo que pasa es que en la forma que lo estoy presentando es de acuerdo como ustedes lo dicen en sus profecías. Y empiezo, tum, 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 tum. Y dice, oh, we never heard it that way before. Nunca lo hemos escuchado de esa forma. ¿Por qué? Por el contexto, hermanos. ¿Ok? Entonces aquí vemos que este rabino en particular dice, antes de la venida del Mesías,
toda la congregación tendrá hambre de la palabra de Yahweh, como está escrito. Amós dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed, sino de palabra de Dios. Ok, pregunta, hermanos. Cuando tú hablas con cualquier persona que viene de las raíces hebreas y tú le dices, ¿qué pasó? Dices que tengo hambre y tengo sed. Ese ha sido el testimonio que he oído en Sudáfrica, en Bélgica, en Suiza, en Alemania, en Costa Rica, en Puerto Rico, República Dominicana, en todos los lugares donde he ido a predicar. Ahí todo el mundo dice lo mismo. No me están dando de comer donde estoy congregándome. Tengo hambre. Interesante. Por esa razón ustedes están aquí. ¿Es verdad o no? ¿Cuántos de ustedes han dicho en un momento u otro en su vida espiritual, tengo hambre de más? Y no estamos diciendo de que los pastores, yo no conozco un pastor de que se ha propuesto a engañar a las personas cuando empezó el ministerio. Hay unos cuantos aquí, pastores, ustedes me pueden dejar saber. Su corazón cuando empieza el ministerio es el desbordarse por las personas para que aprendan del amor del Todopoderoso y el plan de redención y salvación. Es la teología y la dogma que daña ese mensaje original. El ministerio es agotador, hermanos. A veces muchos pastores me han dicho que no tienen tiempo ni de estudiar. Solamente estudian para predicar los domingos porque lo tienen tan atareado la congregación. Tenemos que ayudar a nuestros líderes. Tenemos que entender nuestros roles para que ellos puedan estudiar y también nutrirse ellos también. ¿Me están siguiendo, hermanos? Solamente una persona dice amén. Esto es algo en conjunto. Entonces estamos viendo que esta profecía en Amós se está cumpliendo entre medio de nosotros. Y no solamente con los cristianos hermanos que quieren saber más, también con los ortodoxos que yo conozco. Quieren saber más. Y están comenzando a hacer preguntas. Hace poco hay personas del ortodoxismo que se registraron a mi website. Se registraron a mi website para oír los estudios que estoy dando y son ortodoxos o son judíos que están buscando. ¿Cómo es posible que ellos van a registrarse a una persona que cree en Yeshua como el Mesías cuando muchos de ellos no quieren creer en él? Porque del mismo religión, del punto religioso ortodoxo, hay hambre porque lo que le están dando es solamente tradición de hombres. No en todas las ramas del judaísmo, por la mayoría de ellos. Y están hartos de la tradición de hombres sin ningún tipo de explicación lógica para hacerlo. Te voy a dar un ejemplo. Muchas de las personas en ramas del judaísmo, cuando tú te casas con la persona, ella se tiene que rapar la cabeza y ponerse una peluca más cara que el pelo que tenía. Cuesta como $2,000 y son feísimas las pelucas esas. ¿Cómo entró esa tradición dentro de los judíos hasídicos de Europa? Porque yo averigüé a través de un amigo mío que es ortodoxo y me dice, mira Rico, tú sabes, yo averigüé, ¿tú sabes cómo pasó? Porque ellos dicen que es un versículo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, que si tú haces guerra con un pueblo y allí tú ves una mujer que la deseas como una esposa, pues que la puede tomar como esposa, pero se tiene que rapar la cabeza y cortar las uñas por un mes, porque ese era el tipo que se hacía como duelo en ese tiempo. Pues ellos agarraron ese versículo, supuestamente, y justifican el raparle la cabeza a las esposas. Cuando en realidad eso tiene que ver con un contexto diferente. La realidad fue que hubo un rey en Europa, no sabemos, yo no sé en qué país, pero en Europa había un rey que estaba acostándose con todas las mujeres lindas de su provincia. Pues los rabinos pasaron un halajá, un reglamento, de que las mujeres en la comunidad, todas se iban a rapar la cabeza para que no se vieran atractivas, para que el rey no las profanara. A alguien se le olvidó enviarle el memo a las mujeres después que el rey murió. Porque todavía continúa una tradición que ha pasado 400 o 500 años atrás. El internet no había llegado. Y están viviendo en ese tipo de dogma solamente porque a alguien se le olvidó decir, ya ese tiempo pasó, muchachos. Y en ningún lugar dice que la mujer se tiene que rapar la cabeza cuando se casa. Pero es que lo mismo pasa en la iglesia. ¿Cuántas cosas hay en una iglesia que no es ordenado por la Biblia? Tenemos el mismo problema en los dos lados.
O sea, no vamos a ser más justos que allá, sino vamos a buscar la evidencia bíblica y vamos a ponerlo en su base. Y vamos a verificar lo que es bíblico y lo que no es bíblico. ¿Estamos claros, verdad que sí? Vamos a ser honestos, hermano. Si es para nuestra libertad, no es para nuestro yugo. Continuamos. Dice, Efraín sufre de hambre. Lucas 15, 14 dice, cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región. Recuérdate, no había Torá. Y él comenzó a pasar necesidad. Qué interesante. Que aquí habla acerca de qué. De que iba a tener hambre. La profecía en el libro de Amós nos habla que va a haber hambre, pero no de pan, sino de qué. De la palabra. Y de repente al hijo pródigo, después que malgasta todo, su herencia, le da hambre. ¿Coincidencia? Lo dudo. Y dice, Efraín se alimenta de comidas inmundas. Oseas te lo dice. Que la condición de las tribus del norte se profanaron tanto de que no habitarán más en la tierra de Yahweh, sino que Efraín volverá a Egipto. Hermanos, cuando usted ve la expresión Egipto en la Biblia, que volverá por el camino a Egipto, o a la tierra de Egipto, o a Egipto, quiere decir que volverá a lo inmundo, a lo impuro y a maldición. Ese es el contexto. Que ahí dice, y en Asiria comerán ¿qué? Comida inmunda. Quiere decir que dentro de los hijos de Israel van a estar morando entre los gentiles y van a adquirir las costumbres que han aprendido los paganos y los gentiles. ¿Me siguen? Y se van a asimilar a ellos. Hermano, ¿cuántos de ustedes han estudiado lo que es la Inquisición en España? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes nunca han estudiado la Inquisición en España? Levante su mano. Ok. ¿Sabían ustedes que a nuestro pueblo, cuando los hacían convertirse al catolicismo, muchos de ellos, cuando venían los inquisidores a visitarlos a la casa, ellos tenían que mantener un pedazo de jamón de cerdo encima de la mesa? ¿Para qué? Para que ellos vieran que eran buenos cristianos, católicos en ese tiempo. Y de repente, ellos agarraban pan y pues comían el pan, pero no lo mezclaban con el jamón. El jamón era para que estos inquisidores católicos no los acusara de que eran judaizantes. ¿Cuántos de ustedes han oído la expresión, mi nombre cristiano es? Levante su mano. ¿Usted sabe de dónde viene eso? Eso viene del tiempo de la Inquisición, cuando forzaban a los judíos a convertirse al catolicismo. Y en la Biblia los judíos nunca tienen apellido. El apellido del judío es el nombre de su padre. Mi papá se llama Víctor. Pues yo soy Rico, hijo de Víctor. O Rico ben Víctor. ¿Ve? Pero cuando le hicieron convertirse al catolicismo en ese tiempo, le cambiaban los nombres y le ponían nombre de animales, nombre de colores, nombre de lugares. Los judíos, para proteger su identidad, ellos pues muchos de los nombres, pues ya tú sabes, tú ves del Pino, del Río, Rosas, o tú ves Valdés, o Valle, o Torre, todos esos son hebreos. Porque así se distinguía quiénes eran y quiénes no eran. Rivera, Rodríguez, González, Vázquez, Áviles, Martínez, Cortés, todos con S y con Z, porque representa Eretz, la tierra. E-S-E-Z, Eretz, en hebreo, de la tierra. Tú dices, mi nombre es Cortés. Ah, ok, yo sé quién tú eres. Del río, oh, ok. Tú eras aquel del río. Quiere decir, aquí está Juanito, te convertiste a catolicismo, ahora tú eres Juanito del Río. Si vivías en el valle, del valle. Si vivías cerca de la peña, peña. Si tenías para cerca de los cerdos, cerdo. ¿Serio? Esto es historia. Verifíquenlo. Es historia, hermano. No estamos inventando, esto es historia. Entonces, esa expresión, mi nombre cristiano, viene de la Inquisición. ¿La están pasando bien? Todo esto tiene que ver con esto, hermanos. Porque ahora nosotros estamos haciendo el papel del hijo pródigo. Nos hemos ido entre las naciones, nos hemos asimilado, hemos perdido nuestra identidad y ahora tenemos hambre de regresar al contexto de nuestro mensaje. ¿Ok? Dice, entonces se fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a su campo para apacentar a los cerdos. ¿Qué dice Oseas? ¿Qué dice Oseas?
que en Asiria comerán cosas inmundas, ¿no? Entonces aquí vemos que en la parábola ahora esa persona que venía de un, how do you say pedigree? De un linaje pues real, un linaje pues de reyes. Ahora está cuidando los cerdos. ¿Ok? Hermano, deja explicarle lo que significa eso en el contexto del templo. Una persona que está entre los cerdos está ritualmente impuro. No quiere decir que no es redimido, no quiere decir que no sea salvo, pero no puede estar donde el pueblo de Dios está, que está santificado. Esa es una de las confusiones más grandes que hay ahora mismo en el cuerpo del Mesías, que no saben la diferencia de lo que es tahor and tamé. Tahor and tamé en hebreo, limpio e impuro. Cuando aprendemos esos conceptos, podemos ver que una persona puede ser impura y ser redimida. Todas las mujeres que están aquí, una vez al mes, usted se convierte ritualmente impura, pero no pierde su redención, sino que para entrar al templo o para el acto de intimidad está impura, tiene que esperar. Si yo toco algo, un cerdo, de acuerdo a la Biblia, estoy impuro. Si yo toco una mujer en su impureza, estoy impuro. Si toco un muerto, estoy impuro, pero soy un siervo del Todopoderoso. ¿Están viendo la diferencia? Eso es un tema que casi nunca se cubre, porque abarca tanto. Por eso es que las mujeres ortodoxas nunca te van a extender la mano cuando te saludan. No lo van a hacer a un hombre, nunca. Por eso es que aparentan ser rudos, no. La mujer ortodoxa, tú no sabes, primero, tú no sabes si ella tocó algo impuro o ella está en su estado de impureza. Por eso que en Israel, cuando tú estás en un autobús, si yo estoy sentado aquí, hay una señora aquí y hay un ultra ortodoxo parado acá, él no se sienta. Aunque la señora se levante, no se sienta. Porque él no sabe si ella está impura en su estado de impureza. Va a un estado extremo, ¿me siguen? Pero están guardando un precepto bíblico. Lo único que no hay templo. Y como no hay templo, todos estamos impuros. Ritualmente, ¿me están siguiendo? Estamos santificados y redimidos por la sangre del Mesías. Pero ritualmente, en referencia al templo, estamos impuros. La santificación viene cuando venga el Mesías, en el libro de Ezequiel, que Él echará agua, rociará agua a nosotros. Seremos limpios. Con la vaca roja, exacto. Lucas 15 dice, entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual envió a su campo para apacentar los cerdos. Dice, levántate, ¿ok? Que eso es lo que va a hacer él, se va a levantar, ¿verdad que dice? Dice, me levantaré. Lucas 15:17, entonces volviendo así dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Eso es activo, ¿verdad que sí? Esa es la fe hebrea, por cierto. La fe hebrea es activa. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hay profecías. Levantarse en Salmos capítulo 102, versículo 13. Levántate, ten misericordia, porque ha llegado el tiempo de tener compasión de ella. En Isaías 60:11. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, la gloria de la Shekinah. Eso es Mesías. Shekinah. ¿Ok? Dice, ha resplandecido sobre ti. Jeremías 31:6. Porque habrá un día en que gritarán los guardias de la región montañosa de ¿quién? Levantaos y subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim. Vemos que hay una profecía que habla que Efraín se levantará y subirá a Jerusalén. Y aquí vemos al hijo pródigo diciendo exactamente lo mismo. ¿Y de dónde es que procede la Torah, los mandamientos? De Jerusalén. Ki mition tetzet Torah. Cuando tú sacas la Torah o antes de sacar la Torah del arca, tú dices ki mition tetzet Torah, se levanta. De Sión saldrá la Torah. Eso viene de Isaías capítulo 6. O capítulo 1, 6, 12 creo. Usted lo puede buscar. Dice, arrepentimiento antes de la restauración. Levítico, capítulo 26, versículo 40, dice, si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres, ¿por la qué? Que cometieron contra mí. Está notando el vocabulario de adulterio, ¿sí? ¿Okay? También por la hostilidad con que me han resistido.
Versículo 42 dice, yo me acordaré de mi pacto con Jacob y me acordaré de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham y me recordaré de la tierra. ¿Cuál es el problema con ese versículo? Hay un problema grande en ese versículo. ¿Cuál es? A ver si lo ven. El orden de los padres está al revés. No es Abraham, Isaac, Jacob. Es Jacob, Isaac y Abraham. Hermanos, cuando él dice, yo me acordaré de Jacob, de mi pacto, el Brit, ahí tienes que regresar al capítulo 15 de Génesis y entender lo que es el convenio de las piezas. Yo tengo un estudio acerca de eso, es como 4 horas, no lo puedo dar mañana. Okay. Y dice, está al revés. ¿Me siguen? ¿Sí? Ok. Efraín se arrepiente y a su padre por no seguir los mandamientos, la Torá. En Lucas capítulo 18, 15, 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero ¿qué es la definición de pecado bíblicamente? Porque cuando tú preguntas a una persona qué es pecado, ellos dicen que missing the mark. Fallar el blanco, ¿no? Pero si no sé cuál es el blanco, siempre voy a fallar el blanco. ¿Me siguen? Si yo sé que el blanco es la bocina, yo tengo una pistola, pues voy a estar bien cerquita de pegarle al blanco. Pero si no me dicen quién es el blanco, yo tengo que tirarle el tiro a alguien. Busco a alguien para porque ¿tú quieres ser blanco? Usted no se ríe, es difícil usted. Primera de Juan, capítulo 3, 4 dice, todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley, de los mandamientos. Es bien claro, ¿no? ¿Ok? Entonces vemos, y dice que él ha roto el convenio o el mandamiento de su padre, que en este caso es el Padre Celestial. ¿Me siguen? Ok. Y dice Jeremías 31, versículos 18, 19 y 20. Efraín se arrepiente y se le extiende misericordia. Jeremías 31 dice, ciertamente yo he oído a Efraín que se lamentaba diciendo, me azotaste. Fui castigado como novillo indómito. Hazme volver y volveré. Porque tú eres Elohim de mi salvación. Tú eres Yahweh mi Elohim. Atributo de misericordia. Yod-Heh-Vav-Heh es un atributo de misericordia. Elohim, mi creador y mi juez. Entonces dice, porque después de desviarme, ¿a dónde fue que se desvió? A Siria y a los confines de la tierra, por su desobediencia al mandamiento. ¿Cuántos de ustedes, have you heard of this expression in English? Backslidden. ¿Quiénes hablan inglés aquí? Okay, my sister, you know about backslidden, right? And you heard that for years. But biblically, I'm going to explain that to you. ¿Cómo se usa la palabra backslidden? Tornar tu espalda, o en español impío, ¿no? Ok, pero tornarse hacia atrás. La palabra impío en realidad no refleja lo que la palabra significa en su contexto. Déjame explicarte. Pretendamos que este es oeste, ese es el este. ¿A dónde es que sube el sol? ¿Y dónde es que se pone? En la Biblia, esto es sumamente importante. Arrepentimiento representa regresar al punto de origen. Turn around, regresar, voltear y regresar. ¿Ok? El templo estaba para poder entrar al templo, tú tenías que mirar hacia el oeste. El Monte de los Olivos, tú miras hacia el oeste, estaba la puerta del este. ¿Sabían ustedes que todas las iglesias católicas, todas, en Jerusalén, en Israel, para poder entrar, tienes que darle la cara al este? Costa Rica también, ¿por qué? Porque la iglesia católica tiene sus orígenes en el mitraísmo y es la adoración del sol. ¿Sabían ustedes eso? La iglesia de las naciones en el Monte de los Olivos, para poder entrar, tú tienes que voltear la espalda al templo Sión, al monte Sión, donde estaba el templo, y mirar hacia el este. En Jerusalén todas las iglesias son así. ¿Ok? Quiere decir que ya tú sabes que le están enseñando en contra de mirar la presencia del Todopoderoso. Quiere decir
Que si yo estoy en Jerusalén, ahí se encuentra el Monte de los Olivos, aquí está la montaña, estoy parado en el Valle del Kidrón. ¿Ok? Cuando yo voy y me aparto de la palabra, en la Biblia, no digan ustedes, en la Biblia, ¿en qué dirección soy arrojado? Adán, cuando pecó, ¿por qué lado fue? A él lo expulsaron norte, sur, este, oeste. Eso es importante, porque desde el jardín en Edén hay un patrón de las consecuencias del pecado para donde Él te expulsa. Te expulsa hacia el este. Caín, cuando pecó, fue hacia ¿dónde? El este. Lot, cuando se apartó de Abraham, él fue ¿a dónde? Al este. Israel, cuando se apartaron de la Torá, ¿a dónde los exilió? A Siria, al este. Judá, a Babilonia, al este. ¿Me siguen? Quiere decir que cuando bíblicamente y el servicio del templo, cuando tú te apartas de la palabra del Todopoderoso, tú le estás dando la espalda a la presencia del Señor y le das la cara al sol. Y cuando tú regresas, tú tienes que darle la espalda al sol. Físicamente tú podías percibir quién era quién. Eso es lo que representa arrepentirse. Si ellos están en Asiria y se arrepienten y quieren subir a Jerusalén, ¿en qué dirección van a ir? Al oeste. ¿De dónde viene el Mesías? Mikedem, del este. From the east, coming back to the west, regresando al oeste. ¿Me están siguiendo, hermano? Sumamente importante. Porque si yo estoy arrepentido, quiere decir que quiero regresar al punto de origen. Le di la espalda al Todopoderoso, voy caminando hacia el este, hacia el sol. Cuando me arrepiento, este no es el camino correcto, tengo que voltear, regresar. Pregunta, ¿cómo una persona puede regresar si nunca ha ido al lugar donde... Yo puedo regresar a su pueblo, aquí. Yo puedo regresar. ¿Por qué? Porque ya estuve. Pero si tú nunca has venido a este lugar, ¿cómo puedes regresar? Entonces, esta persona tenía que estar en convenio para poder regresar. Una persona que no está en convenio tiene que convertirse. Entonces, el cristiano dice que el judío tiene que convertirse y el cristiano tiene que arrepentirse. Es al revés. El judío está en convenio porque él no dividió y no salió de Judá. Recuerda lo que dijo en Primera de Reyes, que dejará una tribu a Judá por amor a David. ¿Verdad? ¿Me siguen? Entonces vemos aquí que el gentil no está en convenio. Yo puedo redimir a su esposa. Yo puedo redimir a su esposa. Yo puedo estar reconciliado con su esposa. Yo puedo estar restaurado con su esposa. Porque yo nunca la he conocido. Y yo no estoy en convenio con ella, es usted. Pero cuando usted acepta al Mesías, ¿cuántos de ustedes lo confesaron con su boca? ¿Sabían ustedes que en Romanos capítulo 10, versículo 9, la palabra confesar en el griego dice homologeo? Y la palabra homologeo significa promesa o pacto. Cuando usted aceptó al Mesías, entró en un pacto de matrimonio. Quiere decir que desde ese momento puede arrepentirse, puede regresar. Pero antes de dar la confesión de fe, no podía arrepentirse. Tenía que convertirse en algo que no era. Tenemos los términos al revés. ¿Me siguieron? Tenemos los términos completamente al revés. Y por eso es que los judíos se enojan con los cristianos. Cuando yo lo he visto, por cierto, muchas personas van a Jerusalén a tratar de convertir a los judíos. Y eso es bien ofensivo específicamente para mí. Porque yo soy una víctima de esa conversión al catolicismo. Que perdí mi identidad, perdí mi origen y tuve que restaurarlo hace poco. ¿Para qué? A convertirse, a apartarse del mandamiento y del pacto que el Mesías vino a restaurar. Eso bíblicamente, históricamente tenemos que investigar eso. ¿Ok? Entonces él dice, me arrepentí, que quiere decir, volteé y me fui de mi camino y voy a regresar al punto de origen. ¿Sí? Y dice, y después darme cuenta, golpeé mi muslo, fui avergonzado y también afrentado, porque he llevado lo propio de mi juventud.
¿Acaso, mira lo que dice el padre, me fascina, I love this verse. Mira lo que dice, ¿acaso no es Efraín un hijo querido para mí? ¿Acaso no es un niño precioso? Porque cada vez que hablo contra él, ¿cuántos de ustedes han tenido un hijo que se ha apartado del Señor? Nadie. ¡Qué bendición! ¿Cuándo usted no sufre por esos hijos cuando se apartan del Señor? Mi papá, terrenal, ese hombre oró por mí 12 años. 12 años. Fielmente oró 12 años. Yo me aparté por mi inmadurez, ¿no? Y mi papá oraba y clamaba, oraba y clamaba. Y él comenzó a orarle al Padre en el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Padre escuchó la voz de mi papá. Y me hizo regresar. Porque no fue voluntario. A mí me hicieron regresar por las malas decisiones que yo tomé. Yo estaba quebrantado, completamente destruido en todos los aspectos físicos, espiritual, todo. Y yo recuerdo cuando estaba sentado con mi papá, que estábamos hablando, mi mamá dice, ya era hora que vinieras, mijo, ahora tu papá puede dormir. Lo que me dice mi mamá es que mi papá llegó el momento que ya estaba cansado de orar. Y me dice mi mamá que él empezó a gritar, a clamar, a interceder por mí. Diciéndole, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú no vas a escuchar mi palabra? ¿Hasta cuándo? Y el Padre lo oyó y tuvo misericordia de mí. Y me protegió, me buscó y me trajo. Mi papá murió 7 años atrás. Mi papá nunca vio lo que usted está viendo hoy. Él sabía. Él me decía, tú tienes un propósito. Tú vas a predicar al mundo. Tú vas a ir a las naciones. Lo sabía. Lo sabía. Y oró fielmente por algo que físicamente él no pudo ser testigo. Es interesante que después que mi papá murió, ahí fue cuando el ministerio explotó. Para mí es un regocijo saber que yo tenía como aliado a un hombre que amaba a mí como Yahweh nos ama a su pueblo Israel. Que cuando yo estaba en el mundo, literalmente sus extrañas clamaban por mí, oraban por mí. En lo físico, el Padre nos enseña lo que Él sufre allá arriba. Y para mí es un privilegio ser un siervo del Todopoderoso. Porque no fue porque yo lo hice supernaturalmente venir y empezar a aprender. No, fue por la misericordia que mi Creador tuvo cuando Él escuchó el clamor de uno de sus hijos. Y yo soy el testigo y puedo decir que yo estuve en el papel del hijo pródigo. Por eso yo no puedo comprometer la verdad por nadie. Porque yo he experimentado misericordia y el amor del Todopoderoso. Y el saber que yo fui en un tiempo esta persona Efraín y que el Padre, sus extrañas, gemían por mí mientras yo estaba caminando en la sociedad del mundo. Y ahora me ha santificado, me ha redimido, me ha restaurado. Me dio una esposa que ella es el regalo mío, que yo sé que no me la merezco. Tengo otro hijo que es mi mano derecha. Mi mayor tiene 19. Me ha dado un ministerio a predicar el evangelio al mundo. Solo porque mi papá en la tierra creyó en una promesa que el Padre me dio cuando yo tenía 14 años. A usted entienden ahora porque yo voy al fin del mundo hasta por una persona. Y lo he hecho. Porque si el Padre tuvo misericordia de mí y fue en busca de mí. Y aquí vemos que Efraín subió al Padre. Pero el Padre fue a buscarme a mí. Una de las cosas que me impactaba. Que yo vivía esto todo el tiempo. I didn't want to talk about that. Cuando yo estaba en el mundo, yo notaba que mi papá me esperaba siempre con anhelo. Y lo puedo ver, su pelo bien blanquito, bien blanquito. Y él me esperaba en el balcón de la casa, siempre, del edificio donde vivía. Y cuando yo estaba en Venezuela, que estaba en el mundo, estaba en la televisión, estaba haciendo un montón de cosas locas por ahí, en la farándula y cosas así, yo llegaba a Puerto Rico y tocaba bocina cuando llegaba. Y mi papá, esto es lo que decía, llegó mi hijo, llegó mi hijo, llegó mi hijo. Ahora recuerdo lo significativo que era. Mi papá estaba viviendo lo que el hijo pródigo, el padre, hizo.
El padre fue donde el hijo y mi papá corría donde mí, me abrazaba. Llegó mi hijo. Eso lo viví yo. Solo porque yo llegaba a visitarlo después de tanto tiempo fuera. Me celebraba. Imagínate el Padre Celestial que tiene sus manos extendidas hacia su pueblo. Le manda a Isaías. Isaías predica el mensaje de restauración. No escucharon. Jeremías, predícale que se arrepientan. No escucharon. Oseas, cásate con una prostituta para ver si a través de tu vida personal ellos pueden recapacitar y venir a mí porque los deseo, los amo, los quiero abrazar, los quiero restaurar. A los profetas, por favor, dale palabras fuertes para que ellos recapaciten y regresen al punto de origen, porque mis extrañas gimen por ellos. Y no lo hicieron. Por fin él dice, ok, tengo que hacer lo máximo. Mi hijo, quiero que tú vayas, por favor. ¿Estás dispuesto, como Isaac, a subir a la montaña y hacer expiación por mi pueblo? El hijo dice, sí, estoy dispuesto. Envió a su hijo, Yeshua, para que usted y yo tengamos acceso a retornar y a ser restaurados, ser santificados por el milagro, la sangre y la restauración de nuestro Mesías. ¿Cuánto más? Por eso la gente dice, ¿por qué tú tienes tanta pasión? ¿Cómo yo no puedo tener pasión si yo no merezco estar aquí? Y el saber que el Padre me amó tanto, que me dio un Padre terrenal, que intercedió por mí todos los días, 12 años. Y después encima de eso, Él envió a su Hijo 2000 años atrás. Para que yo tuviera la garantía de que cuando mi Padre terrenal orara, yo podía tener un intercedor en el cielo que hablara a favor de mí. Porque yo soy hijo de los levitas. Yo no soy cualquier persona caminando. Yo soy hijo de Aarón. Literalmente tengo la genealogía de Aarón. Y Él nos prometió un convenio de sal en el libro de Levítico. Y la sal tipifica permanencia, eternidad. Quiere decir que el momento que mi papá, un hijo de Aarón, comenzó a orar en el nombre del Padre, el Elohim de Abraham, Isaac, Jacob, de acuerdo al convenio, y él lo dijo, me acordaré del convenio con Isaac, con Jacob, Isaac y Abraham. Y como mi papá es descendiente de los hijos de Levita, y como yo soy hijo de mi papá, él se recordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, y él se ha convertido en mi escudo y mi fortaleza. Ese es el evangelio. Dice Lucas capítulo 15, 20, se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El papá le dijo, yo te dije que te iba a ir mal. No. Él se olvidó de todo y dijo, ven acá, hijo mío, ven. Que yo te amo. Así lo sucio que está, te amo. Así lo profanado que está, te acepto. Entra a mi hogar porque tu herencia nadie te la puede quitar. Porque te la doy yo. Entonces, hermanos, si nosotros hemos regresado a un hogar que nosotros voluntariamente rechazamos, no tenemos ningún derecho. Pero la actitud del hijo pródigo nosotros nos hemos olvidado. Y sí, el hijo pródigo lo que quería hacer era un siervo en la casa de su padre. Él no pidió que le restaurara su herencia. Entonces, ¿por qué nosotros, si por gracia y por misericordia hemos sido, ¿qué?, aceptados al reino del Todopoderoso, qué derecho tenemos nosotros de reclamar cualquier cosa? Debiéramos estar felices de que podemos entrar por la puerta. Isaías 51:3 dice, ciertamente el Señor consolará a Sión, Él consolará toda su ruina, convertirá su desierto en Edén y su región árida en huerto de Yahweh. Alegría y gozo habrá en ella, acciones de gracias y sonidos de cántico. Dice Jeremías 31:11, porque Yahweh ha rescatado a Jacob, lo ha redimido de mano del que más fuerte que él. Jeremías 31:13, entonces la Virgen se regocijará en la danza y los jóvenes y los ancianos juntamente, porque transformaré su duelo en regocijo, los consolaré y los alegraré en su dolor. Eso es lo que ocurrió. El hijo pródigo quería arrepentirse, el padre estaba dolorido, cuando se vieron se olvidaron del pasado, se concentraron en el momento.
restauración. Ese es amor verdadero. Jeremías 31:7, porque así ha dicho el Señor, regocijaos con alegría a causa de Jacob y gritar de júbilo a casa de las naciones. Proclamar, alabar y decir, oh Yahweh, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Capítulo 33, versículo 10. Así ha dicho el Señor, en este lugar del cual decís que estás destruido, sin hombres, sin animales, en la ciudad de Judá, en las calles de Jerusalén, que están desoladas, sin hombres, sin habitantes, sin animales, todavía se va a escuchar la voz del gozo, la voz de la alegría, la voz del novio, la voz de la novia, la voz de traer sacrificios de acción de gracia a la casa del Señor. Digan, alabad a Yahweh de los ejércitos, porque es bueno. Hodul Adonai Kitov, ki leolam hasdo. Ese Salmo 150 se cantaba en una forma bien peculiar en el templo. Hodul Adonai Kitov lo decían los levitas y la comunidad decía, Kile o Lamhasdo, porque su misericordia es para siempre. Puedes imaginarte 250,000 personas cantando, los levitas decían algo, la gente decía algo. ¿Ok? Continuamos. El hijo pródigo se lo reciben con gozo de una boda. ¿Verdad? ¿Verdad que dice que va a regocijarse como novio? ¿Verdad que lo dice ahí? ¿Dónde está? Míralo aquí. ¿Verdad que dice que él buscará a su pueblo y se regocijará como novio y como novia? ¿Y qué ocurrió aquí? Su hijo mayor estaba, dice, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Una de las cosas que ha ocurrido en las raíces hebreas es que el hijo menor, Efraín, cuando regresa de la impureza y del mundo y se cree más justo de los hermanos mayores que se ha mantenido al frente representándose a la casa de su padre. Nosotros no tenemos ningún derecho de criticar a la casa de Israel, a la casa de Judá, a los judíos. Sí, yo entiendo que hay tradición. Sí, yo entiendo que ellos no conocen a Jesús como el Mesías, porque nadie le ha hablado de Yeshua, el sumo sacerdote. Es una diferencia bien grande. ¿Ok? Y la cosa es que esas personas que no somos tan rápidos de juzgar, porque decimos que no creen en Jesús, pero están buscando al Mesías, ellos murieron en el holocausto cantando el Shema antes de morir en las cámaras de gases. Ellos pasaron por la Inquisición, ellos pasaron por las cruzadas, ellos pasaron por todas las cosas que ocurrieron en la historia para mantener el shofar, el talit, los sitit, la menogá, la torá, el arpa, todas estas cosas nuestro pueblo ha sabido protegerlas, aunque sabían que iban a morir. Y no hemos tomado la actitud de Efraín, solo querer un siervo en la casa que no le pertenecía porque él decidió apartarse de la bendición. No, entramos por gracia, por la sangre del Mesías, por la redención de nuestro Mesías, para decirle a ellos, a mi hermano mayor, que ellos nos sirven y no nos necesitamos. Nos olvidamos de ser siervos humildes. Yo he decidido en mi vida personal aprender a ser un siervo del Todopoderoso. Sí, he viajado, sí, tengo un conocimiento, pero eso no pertenece a mí. Hermanos, ¿cuántos versículos yo le he dado hoy? ¿Cuántos versículos hemos cubierto hoy? Mínimo sobre 50, ¿verdad que sí? No es tan difícil hablar y enseñar cuando utilizamos la palabra de nuestro Rey. Lo que pasa pues que Él me ha dado el privilegio de tener mi rol como mi pastor y la hermana pastor. Ustedes tienen un rol, ¿verdad que sí? Yo no puedo ser pastor. No tengo el temperamento en eso todavía. ¿Me están siguiendo? Mi rol es de maestro. No tengo el temperamento, la paciencia para bregar con los hermanos de día a día. Pues el Padre todavía tiene un uso para mí. Ok, Rico, te voy a llevar a que vayas viaje al mundo. Tira unas cuantas bombas y te vas. Porque ese es mi rol. Yo no estoy tratando de comenzar una congregación porque no estoy preparado para ese rol todavía. ¿Me sigue? Tengo que ser honesto con lo que es bueno y lo que no es bueno y estoy aprendiendo a madurar. Nosotros, ¿cuándo fue la última vez que ustedes le oraron al Padre pidiéndole instrucción y cuál es su rol en el reino que pertenece a Él? ¿Cuándo fue la última vez que le hicimos esa oración? No. Todos queremos ser reyes, todos queremos ser sacerdotes, todos queremos ser líderes, cuando en realidad Él está buscando un remanente que quiere servir. Un pueblo que sirve.
Nos olvidamos de nuestro rol. Nos olvidamos de la humildad de este hombre. Yo lo que quiero es ser siervo en tu casa. Yo he aprendido de esto. Y yo no voy a cometer el error. Yo quiero aprender de Él. Y yo he decidido ser siervo del Todopoderoso. Que Él exalte, que Él nos exalte y nos levante. Porque el reino no me pertenece a mí. Yo no dispongo de las leyes del reino de Él. Él es el rey, Él envió a su hijo para que ustedes pudieran entrar en su reino. Y nosotros tenemos que decir, rey, papá, cuando tú digas yo brinco, ¿qué alto tú quieres que yo brinque? ¿Tú quieres que me siente allá? Sí, Padre amado, poderoso Rey, Creador del universo. Gracias, oh Creador, poderoso, mi fuerte, mi fortaleza, mi salvación, mi Redentor. Gracias por el Mesías. Gracias por tu Hijo. Gracias por recordar el convenio, aunque yo no estaba en ese lugar. Dice, pero su padre le dijo a su siervo, sacad de inmediato lo mejor vestido y vestirle, y poner en su anillo en su mano y calzado en sus pies. Traer el ternero engordado y matarlo, comamos y regocijémonos. Porque este mi hijo estaba muerto, espiritualmente no estaba con vida. Y dice, y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Comenzaron a regocijarse. Eso me recuerda a la historia de José. Que su padre pensaba que él estaba muerto, sus hermanos pensaban que él estaba muerto, sus hermanos sabían que él estaba perdido, su padre pensaba que él estaba muerto. Y cuando José le enviaron palabras a Jacob de que José vivía, Jacob dijo lo mismo, mi hijo vive. La profecía se está cumpliendo en ustedes, hermanos. Tenemos Costa Rica, Salvador, tenemos Puerto Rico, otros países aquí. Y somos latinos y de repente tenemos ese amor por las raíces hebreas. No lo entendemos todo, pero hay algo en el corazón que te dice que esto tiene una verdad que ustedes no entienden todo todavía. ¿Verdad que no? Aunque no entienden algunas cosas, continúan viniendo y viniendo. A veces es retante a la doctrina, a la teología, pero continúan buscando y buscando. ¿Verdad que sí? Hasta que llegamos al punto que decimos, me rindo. Voy a vaciar mi vaso, tú llénalo. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vaciar nuestro vaso y comenzar de nuevo? Eso es difícil, ¿oyó? Eso es difícil. Porque ahí entra el ego de nuestra vida. El ego entra. Eso es lo más difícil de poder controlar. El ego. Ese es mi reto más grande. Es la diferencia entre lo que es humildad, confianza y arrogancia. Porque en el medio artístico y el medio del béisbol, si tú no eres arrogante no vas a llegar a nada. Porque si tú no triunfas no tienes trabajo. Todo depende en ti. Tienes que cuidar tu cuerpo, con lo que comes, en cómo todo eres tú. Cuando tuvieran las cosas del Todopoderoso, gracias hermana. Cuando tuvieran las cosas del Todopoderoso, viste, eso es una sierva. ¿Usted sabe que el hecho de que estoy enseñándole no hace distinción en los ojos del Padre lo que ella acaba de hacer y lo que yo estoy haciendo? Eso es importante. Yo fui a una congregación en la cual había un caballero con su familia desde que yo llegué un viernes hasta que me fui el domingo en la noche. Ese señor y su familia servían la comida, servía todo. Yo estaba tan impresionado que yo me quedé. Yo predicaba y él se movía. Y yo, ¿qué está haciendo ahora? Yo hablando, mirándolo. Y allá le buscaba agua a alguien. Allí le abría la puerta a otra persona. Le daba comida. Y yo aprendí más de ese señor de lo que ellos pensaron que aprendieron de mí. Yo se lo dije. Yo le dije, hermano, usted ha sido de verdad, el encouragement, una forma de aliento a mí, a mi vida espiritual. Porque yo no había visto una persona que sirva tanto como usted. Que sea un siervo de verdad. Esa fue mi inspiración y tuve que renovar mi mente y mi corazón y regresar a mi casa. Yo dije, ¿cómo yo puedo ser en mi rol como ese hombre? Y él no hizo una enseñanza, pero me enseñó, por ejemplo, no solamente él y su familia, hermanos. Continuamos y ya termino. El hijo mayor, Judá, oye la música y el baile, ¿verdad? Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y la danza. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Dice, este le dijo, tu hermano ha venido, ha regresado al mandamiento, ¿verdad? A tu padre.
y tu padre ha mandado a matar el ternero engordado para haberle recibido sano y salvo. Y entonces él se enojó. Hermano, ¿usted nunca se han preguntado por qué el hermano mayor se enojó? Déjame explicarte algo. ¿Cuántos de ustedes han estudiado los métodos del Medio Oriente, cómo ellos entraban en convenio con una persona o la otra? Génesis 15 habla acerca de eso. Cuando caminaban por las piezas, ¿verdad que sí? Pero hay otra forma que hacían convenio. Dos formas más. La sal, convenios de sal, y convenio del umbral. Te voy a dar un ejemplo. Eso es algo que el texto no explica porque está hablándole a una comunidad hebrea y sabían lo que tenían que hacer. Pero en en Deuteronomio Éxodo. Quiero cubrir todos los libros. ¿La están pasando bien, hermanos? Éxodo 21. Te dice algo bien peculiar. Dice, estas son las leyes que les darás. Si compras a un esclavo hebreo, trabajará juntamente durante 6 años, mas el 7º año quedará libre, sin que tenga que pagar nada por su libertad. Si llegó solo, se irá solo. Si tenía mujer, su mujer se irá con él. Si su amo le da una mujer y ella le da hijos e hijas, la mujer y los hijos serán de su amo y el esclavo se irá solo. Pero si el esclavo no acepta su libertad porque ama a su mujer y sus hijos y a su amo, entonces el amo lo llevará ante Dios, lo arrimará a la puerta y al marco de la puerta. Ese es el convenio del umbral. Yo creo que a lo mejor hablo mañana de eso. Dice, y con un punzón le atravesará la oreja y será esclavo suyo para siempre. Déjame explicarte eso lo que significaba. En los tiempos antiguos, si yo quería entrar en un convenio con usted, se podía hacer en diversas formas. Yo podía poner sal, ¿ok? Y hacíamos un convenio de sal. Agarramos también el convenio de las piezas, agarrábamos un animal, lo cortábamos por la mitad y caminábamos entre medio con la sangre. O también hacíamos el convenio del umbral. Si yo lo invito a mi casa y usted es por ejemplo, una hospitalidad, como usted lo ha hecho conmigo, ¿verdad? Si se me dan agua, me dan esto otro. Ok, entonces si yo lo invito a mi casa y usted es una persona importante, por eso cuando viene un representante de un país invitado a Estados Unidos, cuando sale del avión le ponen ¿qué? The red carpet, la alfombra roja, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque eso representa la línea de sangre del umbral del país donde esa persona acaba de llegar. El momento que él pone sus pies en la alfombra roja implica convenio con el lugar donde acaba de llegar. Por eso es que cuando se invita a una persona de honor de otro país, le ponen la alfombra roja y lo tienen que proteger y proveerle todo lo que necesite porque es un invitado especial. Quiere decir que cuando el hijo pródigo se había apartado y se fue a la dispersión y toda su herencia la había malgastado, ya él no tenía potestad de reclamar ningún tipo de bendición en la casa de su padre. ¿Por qué se enojó? Porque quiere decir que lo que le quedaba ahora al padre, que le pertenecía al hijo mayor, lo está dividiendo de nuevo con este. ¿Me está siguiendo? Entonces quiere decir que para el padre enseñar físicamente que el hijo tenía parte de la herencia y era bendecido y era, ¿cómo se dice? Welcome, era bienvenido a su hogar, ellos mataban el ¿qué? El ternero, pero no te lo dice el texto, pero si tú buscas las costumbres en el Medio Oriente, sabes que es así, agarraba el ternero, lo llevaba al umbral de la puerta, mataban el ternero en el umbral, echaban la sangre en el umbral y el momento el padre agarraba a su hijo, el momento que el padre traía a su hijo por encima de la sangre en el umbral, ya él tenía potestad y era parte de la familia de nuevo. Por eso es que la Biblia habla de que cuando Yeshua estaba en el árbol, de que vino el soldado y lo atravesó con una lanza y que agua y sangre cayó en el monte de los olivos. Y ahí eso es la garantía del convenio. Por eso es que Yeshua se llama la puerta.
Porque ahora Él es la garantía del convenio, porque por su sangre Él la echó en el umbral del mundo, que es Jerusalén. Por eso que murió en el Monte de los Olivos. Se fue sepultado en el Monte de los Olivos. Fue la resurrección en el Monte de los Olivos. Subió al cielo del Monte de los Olivos, y Zacarías dice que pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Y ahí es que vamos a venir a encontrarnos como el hijo pródigo, entrando de nuevo a la herencia del Padre a través de nuestro Mesías, que es la puerta, la garantía del umbral para tener vida eterna y para tener una gran herencia. Que Yahweh los bendiga y los guarde. ¿Se pueden parar, por favor? ¿Cuántos de ustedes no habían oído al hijo pródigo de esa forma? Un poco diferente, ¿no? Espero que haya sido de bendición, hermanos. Recuerden, no crean nada de lo que yo les digo, vayan y verifíquenlo todo. Padre de Abraham, Isaac, Jacob, te damos las gracias, oh Todopoderoso Elohim, Rey del cielo y la tierra, poderoso Elohim, temible y poderoso, escudo de Abraham, Isaac, Jacob. Padre, gracias por el honor, el privilegio de ser tu pueblo. Gracias, oh Elohim, pueblo, Elohim poderoso, que te has recordado del convenio que has hecho con Abraham, Isaac, Jacob. Padre de Abraham, Isaac, Jacob, abre mis labios para que mi boca declare tu alabanza. Padre de Abraham, Isaac, Jacob, gracias por tu fidelidad, por tu paciencia, por tu amor, benevolencia, por tu misericordia a tu pueblo que que se ha profanado, se ha ido a la dispersión, nos hemos apartado de tus mandamientos. Abre mi corazón a tus mandamientos, a tu Torah, a tu corazón, y iré en pos de ellos para siempre. Correré detrás de ellos, mi Elohim, porque reconozco, oh Padre Celestial, que tú eres fiel a toda la palabra que tú has dado a tu pueblo, a los profetas. Padre poderoso, gracias, oh Elohim, por el privilegio y el honor de ser tu pueblo, de poder venir delante de tu presencia, delante de ti como mi rey, como mi fortaleza, como mi escudo, como mi torre. Gracias por darnos al Mesías, tu Hijo único, en la cual nos garantía a nosotros acceso a tu reino. Padre, gracias por ese privilegio, gracias por tu amor. Padre Elohim, Adonai, Shma Kolenu, Adonai Elohenu. Escucha nuestro Elohim, el clamor de tu pueblo, el clamor de los dispersos, el clamor de los que han sufrido la Inquisición, que hemos, Padre, involuntariamente, hemos tornado nuestras espaldas a tu palabra, nos hemos volteado y hemos caminado en contra de tu voluntad, en contra de tu palabra sin saberlo, Elohim. Pero te damos gloria, honra, alabanza, exaltaremos y levantaremos el nombre en alto y doblaremos nuestras rodillas, nos postraremos delante de tu presencia, porque sabemos que tú eres fiel, oh Creador. Sabemos que tú eres un Elohim de amor, de misericordia, que no actúa basado en nuestra justicia, porque no tenemos ninguna, pero tú actúas basado a las arras de tu nombre, a las arras de tu misericordia, por las arras de tu palabra, y porque tú eres justo, santo y poderoso, y eres fiel a tu palabra para siempre. Por eso exaltaremos, levantaremos, te honraremos, doblaremos rodillas y nos humillaremos delante de ti, como el Rey del universo, como el Rey de las naciones, como Rey de tu pueblo Israel. Oh, mi Creador, mi Rey, si hemos encontrado gracia delante de tu presencia, y si tú te deleitas en nosotros, por favor, inclina tu oído una vez más, oh Elohim. Inclina tu oído a las oraciones de tu pueblo, que clamamos de corazón por tu pueblo, Padre, para restaurar a los hijos de Israel. Por favor, mi Elohim, no los hagas porque nosotros somos justos, pero te lo pedimos. No reclamamos y tampoco nosotros te vamos a pretender que lo merecemos, pero porque tú eres justo y porque tú eres santo y porque tú eres misericordioso, clamamos por tu misericordia. Pedimos por tu benevolencia. Padre, tú eres nuestro único refugio, tú eres nuestra única fortaleza y tú eres lo único que mi alma confía, oh Elohim, porque no hay más nadie, solo tú. Padre, ayúdanos, Elohim. Crea dentro de nosotros un corazón contrito, humillado, y restaura un corazón justo delante de nosotros, para que podamos venir como un pueblo, con un corazón, con una voz, con un pensamiento a la presencia del Creador del universo. Padre, te lo pedimos
con humildad como tu siervo, porque tú eres nuestro rey y somos tu siervo. Tú eres el arquitecto, Padre, nosotros somos tus siervos. Tú eres el que manda en tu reino y nosotros aprenderemos a honrarte como tus siervos para siempre. Y por eso te doy la gracia y levantaremos tu nombre. Y si tú me das una oportunidad, oh Creador, si he encontrado gracia delante de tus ojos y si tú te deleitas en nosotros, por favor, extiende tu mano derecha una vez más. Por virtud de tu nombre, por virtud de tu diestra, por virtud de tu convenio y tu palabra que tú has declarado a Abraham, Isaac y Jacob. Sabemos que tu brazo no es corto, sino que es largo en misericordia y amor. Y te lo pedimos, Elohim, para que el mundo sepa y reflexione y entienda que tú eres el único creador, poderoso Padre Yahweh. Y te damos gracias por el honor y el privilegio de ser tu pueblo. Aunque hemos sido profanados, tú nos has restaurado. Aunque hemos sido nosotros desobedientes, tú nos has perdonado. Y te doy tantas gracias por el amor tan incomprensible de poder brindar a tu Hijo expiación por mi vida. Y por eso yo no puedo nunca hacer nada para agradecerte. Solo puedo abrir mi corazón para que tú tengas potestad de Él. Hoy y para siempre, yo y mi casa te adoraremos y declaramos que tú eres uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro Eloa, Yahweh uno es. Bendito sea su nombre para siempre jamás. Shabbat Shalom.